esta reunión del Consejo Federal de Educación esta tarde va a participar también la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe con la cuestión de los protocolos y también con el malestar que ha generado en los gremios docentes la difusión del nuevo cronograma de pago de sueldos para activos provinciales. Está Ivana Fuchs en vivo desde Santa Fe. Ivana, buen mediodía. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, Sergio? Buen mediodía para todos. Y hoy un día que puede llegar a ser clave para empezar a tener algunas precisiones respecto de cómo va a ser el retorno a las aulas, cómo vamos a volver progresivamente a lo que es la educación tradicional presencial. Este es uno de los temas, pero a nivel provincial también muchos otros que tienen que ver, por ejemplo, con cómo van a cobrar los docentes, cierto malestar que empieza a haber en la provincia de Santa Fe, reclamos otra vez de parte de jardines maternales. Por eso, una buena ocasión para volver a hablar con la ministra de Educación, Adriana Cantero. Bueno, en primer lugar, ministra, hoy se reúne el Consejo Federal de Educación, va a participar virtualmente. ¿Qué es específicamente lo que se espera de este encuentro que se va a mantener en horas de la tarde? Bueno, hoy a las 3 de la tarde sesiona la Asamblea General del Consejo Federal de Educación y uno de los temas centrales es la aprobación del documento base para los protocolos de los planes que cada provincia tiene que elevar después de aprobación del Consejo sobre la posible vuelta a clases. Ese protocolo en el caso de la provincia de Santa Fe, circunscribiéndonos a lo que en esta provincia puntualmente pasaría, ¿podemos hablar de una alternancia semanal, por ejemplo, antes que diaria? Sí, la propuesta que nosotros tenemos es de alternancia semanal. Esta es una propuesta que vamos a trabajar con los gremios próximamente también y contempla el criterio de una primera etapa de capacitación, de difusión y de preparación de cada contexto y colectivo escolar en su propia escuela, situados en su realidad. Después un periodo de intensificación pedagógica para grupos prioritarios, como pueden ser el primer grado, el séptimo y el último año de la escuela secundaria, siempre en pequeños grupos, es decir, con distanciamiento social y protocolos sanitarios, y posteriormente, en un tercer momento, la incorporación de todos los demás grupos en una alternancia semanal, una semana presencial, una no presencial, con tiempos institucionales planificados para el trabajo de los docentes. Ese es el eje de nuestra propuesta santafesina. Durante esa semana que los niños no irían al colegio, ¿tendrían se llevarían a su casa material, por ejemplo, escrito para resolver? Claro, nosotros también estamos en la producción de materiales que puedan orientar más sistemáticamente lo que se trabaja focalizadamente en núcleos de aprendizaje prioritario en el modelo presencial y también las actividades ya previamente planificadas y conversadas con los docentes para la semana no presencial. ¿Se va a priorizar el núcleo familiar? Esto es, que en la semana en la que un alumno va a cursar también puedan ir los hermanitos. Exactamente, ese es uno de los criterios para la organización institucional, que a la hora de dividir la población escolar en pequeños grupos se contemple el tema familiar, para que este organizador grande de la vida familiar que siempre ha sido la escuela pueda sostener en este modelo semipresencial, que pueda sostener de alguna manera también la tranquilidad de la organización familiar. Ministra, al margen de esto, se ha terminado de conocer en el día de hoy el cronograma de pago que ha molestado, que ha incomodado a los docentes. Tanto SADO como ANSAFE han emitido comunicados rechazándolo. Hablan de un calendario demasiado extendido, incluso están diciendo, bueno, adelantamos el fin de esta primera mitad del ciclo lectivo al lunes 6 de julio. ¿Se puede corregir, se puede mejorar o esta es la última palabra? Bueno, no sé si se puede mejorar porque todos estamos recibiéndolo en el día de hoy. Y veremos si hay alguna alternativa. Entiendo que si el Ministerio de Economía propone ese calendario es porque está analizando el flujo de ingresos para poder hacer frente al pago de los salarios. Supongo que ese es el criterio que ha dado esta organización. Vamos a ver. ¿Sorprende la reacción sindical? No, yo creo que estamos también saliendo de 2 días de paro virtual, de reclamo sostenido. Me parece que ya hay como un clima también allí que puede estar impulsando estas medidas. Hay un clima de tensión y quizá de preconflicto o ya estamos en conflicto frente a esto que dice el Ministerio.
Digo, para tratar de también resolverlo, apaciguarlo. Bueno, lo que yo digo es que si nosotros estamos diciendo que si esto se puede estabilizar, estaríamos casi en breve llamando también a la discusión salarial. Bueno, ¿cuál es el significado de la advertencia con los paros? Es como condicionar el diálogo. Y me parece que estamos en un... ¿Es extemporáneo, dice usted? No es extemporáneo, es algo que va condicionando el clima para poder sentarnos a trabajar, y me parece que es muy bueno que podamos sentarnos, a analizar y a dialogar para poder resolver los problemas. Finalmente, jardines maternales, algo que se pueda decir desde el Ministerio de Educación, siguen cerrados, pero también sus propietarios siguen reclamando. Bueno, en realidad los jardines maternales no son de dependencia del Ministerio de Educación de la provincia y tienen otros sistemas de fiscalización, de monitoreo, muchos en manos de los municipios. Así que comprendo la situación en la que están, como están tantísimas actividades también afectadas por la pandemia, pero no tengo yo personalmente, o nuestra cartera, nuestro equipo, posibilidad de intervenir en eso. Gracias, ministra, muy amable. Bueno, algunas de las explicaciones o definiciones o consideraciones respecto de temas importantes. La expectativa puesta en esta reunión de la tarde para empezar a tener un marco general que va a implicar las características de este retorno a las aulas. Bueno, Santa Fe que ya ha ido avanzando, y me parece que aquí la ministra acaba de dar algunos tips bastante importantes. Se habla de una secuencialidad semanal, de una suerte de gradualidad semanal. El niño o niña iría una semana completa al colegio, después quedaría en su hogar, sería el turno de otros. Se sigue hablando también, Sergio, del concepto de burbujas dentro del aula. Esto va a implicar toda una distribución física especial. Se va a priorizar el entorno familiar, es decir, que en una misma semana puedan ir los hermanitos, porque se insiste en que el colegio es un organizador social y de alguna manera hay que promover también que no esté tanta gente circulando al mismo tiempo. Estos son algunos de los criterios que Santa Fe está evaluando y que seguramente van a ser terminados de definir una vez que hoy se firme el acuerdo o este documento a nivel federal. El tema del calendario, bueno, es el calendario posible en principio por lo que ha considerado la ministra. De todas maneras es un calendario que confecciona y difunde el Ministerio de Economía, y finalmente jardines maternales, un tema que excede específicamente al Ministerio de Educación. Exactamente, Ivana, claro, y esto también tiene que ver un poco con lo que decíamos, ¿no? Un calendario de pagos de salarios que ha sido rechazado por los gremios. Recién el 8 de julio cobran los activos hasta 24.000 pesos, y a partir de los 24.000 pesos hasta los 34 van a percibir sus haberes el lunes 13 de julio, y así seguirá el cronograma ya llegando a mediados de mes. Esto ha desatado, como vos bien decías, el rechazo por parte de AMSAFE y por parte de SADOP, con un quite de crédito laboral a efectivizar ya a partir del martes y el miércoles de la semana que viene. Es decir, las clases o los encuentros virtuales, la atención de los maestros será en el día de mañana, porque hoy están con el apagón virtual, y el próximo lunes. Y ya desde el martes dejará de haber encuentros virtuales por el quite de crédito laboral, 9 y 10 de julio feriados, y ya empalman con el receso escolar de invierno. Por lo tanto, las actividades, aunque sea no presenciales, volverían sobre fines de julio. Gracias, Ivana, por el contacto en vivo desde la ciudad de Santa Fe con la ministra de Educación. Seguimos. Gracias, Sergio. Vamos a compartir imágenes de un robo que se dio esta mañana. Es este que